Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados. Grupo Horizonte patrocina el debate. Programa de debate después de estas vacaciones de Semana Santa. Hoy hemos retornado con un problema, quizá el principal que tenemos sobre la mesa en esta ciudad y en el resto de las grandes ciudades españolas, es lo difícil que es acceder a la vivienda. No sabemos si es la falta de planificación de las ciudades que se han relajado y no han promocionado vivienda de protección oficial, si las nuevas leyes que se han aprobado para poder conseguir precios más asequibles con medidas que restringen determinadas cuestiones a los propietarios de las viviendas, lo que ha provocado que se haya reducido la oferta. Todo ello ha hecho un cúmulo de circunstancias que, en vez de mejorar la situación, lo que ha hecho es empeorarla. Y lo afirmamos porque hay cifras. Y hoy, en nuestro programa del debate, queremos analizar precisamente esas cifras y todo lo que se ha hecho por conseguir mejorar uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos en estos momentos. Y lo decimos con razón de causa, porque hoy hemos salido a la calle y todos por unanimidad han dicho que esto del acceso a la vivienda está muy mal. Y por eso hoy, con nuestros invitados, queremos analizar a ver qué soluciones podemos dar y, sobre todo, qué actuaciones son las que se están dando en Elche para paliar esta grave situación. Y precisamente hoy ha habido en Madrid una cumbre de Estado precisamente para abordar este grave problema. Pues hoy la tenemos aquí en nuestro plató de Teleelch con nuestros siguientes invitados. Representando a la administración local, a la más próxima, al ayuntamiento, tenemos al gerente de la empresa municipal de Pimesa. Él es Antonio Martínez. Bienvenido. Llevas casi toda una vida promocionando suelo residencial y suelo industrial en el municipio. Luego hablaremos por qué hemos llegado a esta situación. Bienvenido al debate, Antonio. Muchas gracias. También hemos querido traer a los administradores de fincas al colegio provincial, la presidenta de este colegio, que fue elegida hace unos años por los administradores de finca. Ella es María del Mar Rodríguez y se ha convertido en la primera mujer que dirige este organismo. María del Mar, bienvenida al programa del debate. Además de ser la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de la provincia, eres también abogada, letrada y especialista precisamente en la vivienda. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También hemos querido traer, porque se va a hablar mucho de esa ley, de esa nueva ley de la vivienda y de los decretos que ya se están firmando para cambiar determinadas normativas urbanísticas con el fin de dar respuesta a las demandas del sector inmobiliario y de las familias y sobre todo de los jóvenes. Hemos traído a un abogado, él es Eduardo García Ontiveros, además conocido en esta casa y colaborador también, desde que dejó de momento la política pública, porque no ha dejado el Partido de Ciudadanos. Él es Eduardo García Ontiveros. Bienvenido como abogado. Muchas gracias. Y por último les presentamos al representante del sector que no podía faltar en este tiempo de debate. Él es Javier Espinosa, él es el responsable del Grupo Horizonte y precisamente el patrocinador de este programa. Bienvenido, Javier Espinosa. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Bien, pues antes de comenzar a analizar los datos, vamos con el siguiente reportaje y con lo que hemos recogido hoy en la calle, unanimidad absoluta de que esto de la vivienda en Elche no funciona.
En Elche y en muchas ciudades españolas, pocos resultados positivos o ninguno ha tenido en su primer año la nueva ley de la vivienda, que incluye medidas para aumentar la oferta a precios asequibles, evitar que se den situaciones de tensión en el mercado de alquiler y apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda. Es más, desde marzo del pasado año hasta ahora, en Elche el precio de los alquileres ha subido en un 15% según los datos de Idealista, que sitúa el precio de alquiler en estos momentos de 7,5 euros el metro cuadrado. Parece que las medidas que intentan limitar los alquileres provocan una destrucción de la oferta, lo que empeora las posibilidades de acaecer a una vivienda, especialmente en el caso de jóvenes y familias vulnerables. El descenso de la oferta, los precios superiores a los salarios y el crecimiento de viviendas de alquiler turístico no ayudan a mejorar esta situación, que se complica con el aumento de ocupaciones ilegales y desahucios. Está muy complicado porque incluso de alquiler, en las pocas que hay piden mucho dinero. Hay gente que no puede pagarlo. Entonces suelen reunirse grupos de estudiantes y ya cogen una vivienda, tenga 3 o 4 dormitorios y pagando a 250 euros cada uno, pues ya se van, o sea, les sale más económico. Y así va la cosa, así en la vivienda está muy mal. Realmente fatal, o sea, ni ayudas ni nada. El hecho de poder independizarse hoy en día está muy mal. Económicamente no se puede, a nivel de todo, salarios, ayudas, no se puede. Pues la verdad es que bastante complicado porque han subido los precios de todo y nada, pues que la cosa está fatal, la verdad. Pues en este momento mi hija está alquilando ahora una casa que tiene y está un poco caro el alquiler, porque 700 euros veo que es un poco elevado, pero es que está demasiado elevado para la gente que es trabajadora y que el día a día lo veo muy elevado. Veo que ha cambiado muchísimo, que se han multiplicado los precios y que cada vez es menos accesible para la gente de la calle. La verdad, preocupa. Bastante complicado. O sea, tengo amigos que... Yo sí que me he comprado una vivienda, pero me ha costado muchísimo. He tenido que estar trabajando en 2 trabajos para poder ahorrar. Y aún así es muy complicado. Tengo amigos que están de alquiler y obviamente si estás de alquiler es imposible con los precios que hay que puedan lograr ahorrar para una entrada a una vivienda. Aparte de los alquileres súper caros, muy mal la verdad. En Elche, el precio medio de venta se sitúa en 170.000 euros, aunque hay zonas más caras como el centro, las Partidas de la Marina o Valverde. Sin embargo, seguimos lejos, un 20% por debajo de los máximos históricos que se registraron en 2009. Bien, pues queda reflejado. A las personas que hemos encuestado esta misma mañana han dicho que está muy mal el acceso a la vivienda y que los alquileres están por las nubes. Antonio Martínez, gerente de Pimesa, lleva toda una vida promocionando suelo industrial sobre todo, pero también residencial. ¿Por qué se ha llegado a esta situación en Elche? Sabemos que la situación es igual en el resto de las grandes ciudades, pero ¿por qué en Elche? Hombre, a mí me parece poco lo que han dicho los entrevistados. O sea, la situación de la vivienda está bastante mal porque creo que es una crisis bastante importante la que estamos viviendo en relación al tema de la vivienda. Para mí estamos en el siglo XXI, pero siendo una necesidad básica, que diría Maslow en cuanto a la satisfacción de las necesidades de las personas, necesitan un hábitat donde vivir, donde refugiarse, donde estar, donde convivir, donde tener familia, donde emanciparse. Y resulta que es uno de los derechos constitucionales más importantes que hay y es uno de los que menos se cumple, cuando es una necesidad básica de la ciudadanía. Ese es el primer análisis. Claro, todo está pensado antiguo, la legislación urbanística que se hablaba aquí, las normativas, la legislación, bueno, todo está pensado para que no funcione la política de vivienda y la construcción de viviendas. Esa es la realidad. Es decir, la realidad es que tenemos un resultado como consecuencia de lo que tenemos, de cómo está desarrollado, de cómo la normativa se ha hecho, de cuáles son las políticas últimas que han habido, etcétera, etcétera. Es decir, si es que todavía nos pasa poco. Es decir, no hay política de vivienda en este país.
no se hacen viviendas, básicamente. Como no se hacen viviendas, no puede haber una política de viviendas que no hace viviendas y que no resuelve el problema de las viviendas, no puede ser una política de viviendas. Pues esto es demoledor. Bueno, pero la realidad. Habrá que cambiar las políticas y habrá que canalizar los recursos. Usted ha estado en el ayuntamiento, ¿no se lo ha dicho a todos los gobiernos que le han sucedido, que han ido uno detrás de otro? ¿No le han dicho, aquí hay que promover vivienda, porque no se ha hecho? Mira, nosotros promovimos vivienda en una época donde no se hacían viviendas protegidas en esta ciudad, porque funcionaba bien el sistema, eso fue antes del 2008. Sí, antes de Llegamos a tener el partido de fútbol de esa temporada, donde 2006 sería más o menos, que más gente reunió, no fue un partido de fútbol, fue que Pimesa llenó el Estadio Martínez Valero, una parte del Estadio Martínez Valero, para hacer un sorteo de vivienda. Es decir, era tal la necesidad y nosotros construimos esos 2 años aproximadamente 500 viviendas de protección pública, porque la normativa entonces, las ayudas que habían, los préstamos favorecían que eso fuera posible. Las vendimos todas y llegó la crisis del 2008, y la crisis del 2008, que fue una explosión, lo que hizo fue que se acabó el mundo, por así decirlo, en el tema de viviendas, tanto para los privados como para los públicos. Y desde ese momento, yo creo que este país todavía no se ha recuperado de ese impacto de aquella legislación, de lo que pasó, de la explosión esa de la burbuja. Y ahora estamos justo en la burbuja contraria, es decir, aquello explotó como consecuencia de una sobreoferta y sobreespeculación, y ahora va a explotar en sentido contrario, es decir, es que la sociedad no tiene una respuesta, ni los jóvenes, ni las personas mayores, ni las viviendas sociales. Y no puede ser, desde mi punto de vista, que no hayamos cambiado el sentido de la propiedad. Es que estamos en el siglo XXI, hay nuevas necesidades, está el alquiler turístico, está el alquiler de estudiantes, pero siguen estando los problemas sociales de la gente que necesita casas y gente que no tiene, que es muy vulnerable. Ahora estamos en un nuevo concepto que yo lo llamo vulnerabilidad residencial, no solo es la vulnerabilidad económica y social, es la residencial también, es decir, la gente no puede tener un hábitat. Y es lo que están ustedes ahora construyendo, esa vivienda social para los más vulnerables en el barrio de San Antón, y pronto comenzarán en el Porfirio Pascual. Sí, pero Porfirio Pascual tienen ya propietarios, sí. Es una reforma. Bien, nosotros desde la crisis del 2008 no nos hemos podido dedicar, porque el mercado no lo ha permitido, ni las políticas lo han permitido, a que Pimesa y por tanto el Ayuntamiento de Elche se dedicara a construir viviendas, ni en alquiler ni en venta. ¿Qué hemos hecho? Pues dedicarnos a invertir en la renovación de barrios que estaban deteriorándose, donde vive gente muy vulnerable. Por ejemplo, el barrio San Antón, que está en situación de ruina. Claro, el barrio San Antón estamos en 1/3, nos quedan 2/3 para terminar el barrio. Y ahora vamos a hacer con fondos europeos una actuación en el barrio Porfirio Pascual, que son 350 viviendas, que si no se actúa en ellas, en los próximos años están en la ruina también. Entonces, bien, es una forma también de que la gente no solo es construir viviendas, es que también hay que rehabilitarlas, y es lo que nosotros... Las políticas en los últimos años sí que han mandado más fondos, más que a construir viviendas, a rehabilitar, y por eso estamos rehabilitando. Bueno, he querido entretenerme con Antonio Martínez para hacer un resumen, eso sí, con algunas pinceladas de cómo se ha evolucionado lo que se ha hecho aquí en Elche sobre la vivienda. Y sobre todo lo digo de cara a María del Mar Rodríguez, que es de Alicante, aunque vive en Elche, sí. Pero por si la situación real de la ciudad de Elche es parecida a la de Alicante. María del Mar, usted es del Colegio de Administradores de Finca. Sí. ¿Qué percepción tienen las comunidades de propietarios ante esas ayudas, ante esa normativa y leyes nuevas que se están aprobando? Pues lamentablemente lo que es la falta de vivienda o la falta de accesibilidad, las dificultades para acceder a una vivienda, ya sea tanto de alquiler como en propiedad, eso es algo que es palmario en todas las ciudades a nivel de España, y Alicante es una más, y Elche una más. España es una extensión porque al final estamos hablando de políticas de vivienda. Entonces difícilmente puede ir una mejor que otra. Esto tiene que ir en sintonía, todos en conjunto. Sí que es cierto que incluso en las comunidades de propietarios se nota mucho entre los mismos propietarios, te demandan, te preguntan por esa inquietud de decir, ¿conoces alquiler, propiedad? O sea, ellos mismos tienen dificultades, o sea, a decir, quiero salir de mi casa, quiero ver otra propiedad. Fíjate, hasta en las fincas antiguas o
o más o de algunas características tenían lo que es la casa del portero. En muchas comunidades hoy en día las alquilan. ¿Y los locales se convierten en viviendas? Sí, también, pero efectivamente ahora ya los ayuntamientos a eso ya les han dado un paso más, pero la vivienda del portero, que hoy en día pues el trabajo del portero y vivir en esa vivienda ya no es lo de antes, entonces permanecen vacías en la inmensa mayoría, pues hoy en día se ha convertido en un modo de ingresos de las comunidades, porque es que se las rifan las personas en alquiler de una vivienda de portero que generalmente las características de habitabilidad es suficiente, pero no son maravillosas. Y me preguntan día sí, día también, oye, ¿esta vivienda está disponible? Porque hay mucha gente con necesidad y entonces es lamentable que tengamos que ir a no poder elegir dentro de nuestras circunstancias. Bien, esta es la situación. Javier Espinosa, desde el sector inmobiliario, la construcción de vivienda, como ha dicho Antonio Martínez, ¿ha sido un problema en estos últimos años en Elche? Sí, a mí me gustaría dar varios datos. En primer lugar, decir que cuando hemos llegado a esta situación es por varios factores, no solo por uno, porque si no se hubiera atajado rápidamente la solución. En cuanto a la escasez de oferta, como bien se ha dicho, Elche está creciendo y más o menos están viniendo a Elche unas 2.000, 2.000 y pico personas a vivir a nuestra ciudad cada año. No se están construyendo, evidentemente, unas 2.000 viviendas nuevas cada año, ni mucho menos. Hay años que se están construyendo 200, 300, 400, con lo cual el déficit todavía sigue en aumento. Hay que ser realistas, Elche ha crecido, se ha abierto, las universidades, hospitales, el polígono, Elche ya es una ciudad grande, consolidada y cada vez va a atraer más ciudadanos. Eso por un lado. Y respecto al tema del alquiler, me gustaría dar un dato y es que desde la pandemia se han retirado como el 30% de los pisos que estaban en alquiler. ¿Qué significa esto? Que de 10 viviendas que teníamos en alquiler, ahora tenemos 7. Y menos que vamos a tener, porque de esas 7, muchas se van a pasar a alquiler turístico o incluso alquiler de habitaciones, que es lo que se está haciendo ahora mismo. Entonces, la tendencia todavía va a ser peor. No quiero ser alarmista, pero de momento no hemos llegado a la fórmula de crear oferta, que es lo que hay que hacer. Pero, ¿y el por qué? ¿El por qué desde la pandemia se ha reducido esa oferta? Porque todas, ahí compañero lo analizará, porque toda la legislación, todo lo que se ha ido actualizando, siempre ha ido en contra del propietario, que es al final el que puede poner su vivienda en oferta y el que puede hacer aumentar la oferta de viviendas. Pues ahí tenemos a Eduardo García Ontiveros con la libreta y la chuleta de la ley de la vivienda. ¿Tan mala es cuando se hace precisamente por una necesidad? Bueno, para mejorar la accesibilidad. Tiene cosas buenas y cosas malas, como todo en esta vida, y como toda ley, ¿vale? Tiene cosas positivas y cosas negativas. Yo estoy de acuerdo con Antonio y con María del Mar y con Javier, evidentemente, de que a nivel político se necesita hacer una política real de lo que es una política de vivienda, y ahí tienen que actuar el Ministerio de la Vivienda, concejalías y consellerías, en nuestro caso. Y una cosa que es fundamental: los planes generales de ordenación urbana de casi todas las ciudades están obsoletos. Hay que modificarlos, que es un trabajón, pero hay que ponerse a ello. Bueno, el Plan General de Ordenación Urbana de Elche puede que esté... El 98. Sí, está obsoleto, pero contempla promociones de viviendas que no se han puesto en marcha. Claro, y estamos hablando de porcentajes muy elevados, que no es que esté obsoleto, es que no se ha cumplido. Pero es que ahí vamos a lo que estábamos diciendo, que hace falta política real de vivienda. Claro. Hay que sacar vivienda pública para gente vulnerable y hay que sacarla cuanto antes, y ese es el problema. Y a eso se le suma lo que había adelantado Javier, que es esta nueva ley de 12 de 2023, de 24 de mayo, la llamada Ley de Vivienda, pues tiene cosas complicadas para los propietarios de vivienda. ¿Por qué? Por lo que ha dicho él. Se ha bajado el ratio de vivienda de alquiler. ¿Por qué? Porque ahora la gente, al ver esta nueva ley que ha entrado en vigor, tiene recelo en poner su casa en alquiler. Porque ¿qué le ocurre a un propietario cuando pone su casa en alquiler y el inquilino empieza a no pagar? Pues que le toca meter un procedimiento de desahucio en los juzgados. Y es ahí donde esta ley ha puesto más trabas al propietario y más requisitos a la hora de presentar esa demanda. Y ese es un problema muy grave, pero muy grave, porque ahora, básicamente, y para que la gente que nos está viendo nos entienda,
a los propietarios de la vivienda se le quitan las ganas de alquilar una vivienda porque sabe que corre un riesgo grande a la hora de que no empiecen a pagar. ¿Por qué? Precisamente por estos requisitos que algunos de ellos parece que están hasta rebuscados para impedir que el propietario pueda salvaguardar su derecho, que es un derecho fundamental, que es el derecho a la propiedad privada. Bueno, Antonio Martínez, usted lo sabrá, tiene ocupas en el barrio de San Antón. Usted ha tenido que empezar esa tramitación para desalojarlos, desahuciarlos, al igual que María del Mar Rodríguez en las comunidades de propietarios. Vamos con Antonio y luego vamos con María del Mar Rodríguez. Mira, lo que se demuestra de lo que estamos diciendo aquí es que el problema no, o sea, que hay una necesidad tan importante como la que hay y no atenderla adecuadamente ha sido como consecuencia de, como decíais antes, muchos factores, ¿no? El urbanístico que se ha citado aquí. Es decir, bueno, pues habrá que cambiar las cosas de estas. Lo que no puede ser es que ante un problema tan grande no se pueda replantear el mundo del urbanismo. Yo no digo modificando un plan. Usted está más cerca de los alcaldes que nosotros. Pero no se puede querer cambiar el urbanismo haciendo un plan general que tarda un montón de años en revisarse, todo el mundo opinando y todo el mundo defendiendo sus legítimos intereses, para que cuando termine el plan, con lo rápido que va el mundo, ya no sirve el plan. Es decir, existen mecanismos más ágiles para hacer esas cosas. Existe una cosa que no está resuelta aquí, que es el tema de la edificabilidad. Hay que resolver el tema de las edificabilidades. En el urbanismo ya hecho. Está el tema de las autorizaciones a que se pongan en el mercado las máximas piezas posibles. Ya hablaba de las porterías, aquí se está ahora es mayoritario en este país que la gente, los bajos comerciales, los entresuelos, que en su día aquí se diseñaron para otra cosa, para oficinas, pero si no hay oficinas y no aparcamos ahí y no utilizamos el local, porque tampoco hay locales, que haya vivienda. Es decir, esas son medidas que inmediatamente hacen que vaya incrementándose poco a poco la oferta y vaya resolviéndose. Bueno, pues que se dé una solución a eso. En el mundo del desahucio, yo lo que sí que veo es una cosa que a mí me da mucha atención y la tengo que decir, se lo digo a todo el mundo, pues ¿por qué no lo voy a hacer aquí? No tenemos en este país el sentido de la propiedad. Lo elegimos un día. El sentido de la propiedad es que tenemos unos derechos de propiedad y los queremos ejercitar. Pero hay un planteamiento político que impide que yo, mi derecho de propiedad, se me restituya cuando alguien me lo ocupa o me lo quita. Pero bueno, ¿esto qué es? Cuando alguien me quita mi propiedad, exacto, me la tiene que restituir inmediatamente. Porque si no, yo entro en pánico, entro en miedo y entonces correcto, unas posibles viviendas que yo tendría o una segunda casa que yo podría tener alquilada, pues ni la alquilo. Pero el problema no es que no la alquile, es que además puede ser que no la alquile y además me la ocupen. Claro, muchas veces decimos, no, ahora se han inventado el tema de que si son personas vulnerables no se pueden ir. Pero vamos a ver, lo que no puede ser es que tengamos un país donde yo tengo sentido de la propiedad, ¿vale? Y resulta que en mi casa tengo que pagar la luz y el agua y encima me la ocupan. Y tengo que pagar la luz y el agua del ocupante, que es una persona vulnerable. Y el IBI, que es lo bien, más caro. Entonces, ¿sabéis qué está pasando? Que en un país donde tenemos el sentido de propiedad privada como este, que pase eso, significa que acabo de asumir yo la función del Estado. El Estado es el que tiene que estar preocupado de esa persona vulnerable. Y si tiene que ayudarle, le tiene que ayudar el Estado, no yo vecino. El Estado que le pague una vivienda, que le haga una vivienda, que le pague luz y el agua, ¿vale? Y todos los españoles colaboraremos con nuestros impuestos a que esta persona viva dignamente. Pero no en mi casa, porque si no resulta que el problema de los vulnerables, que tienen derecho también a vivir, quien lo está asumiendo es el propietario privado, no el Estado. Con lo cual, ¿para qué quieres hacer casas sociales si la gente te ocupa las casas? Bueno, pues ese tipo de cosas que Antonio, son usted está de sentido común, pero como... No, me refiero a que... Sí, no, le pregunto si está indignado me expreso, no, sí, como técnico municipal de no poder sacar, o sí ha podido sacar a los ocupas del barrio de San Antón. ¿Cómo lo ha hecho? Pues denunciándolos, yendo a comisaría, yendo a un juicio, defendiéndolos, denunciándolo a la fiscalía, es decir, pues con un sobreesfuerzo. Una y eso que tiene usted una administración, sí, vamos... Pero da igual, nos aplica lo mismo un privado que a... Bueno, pero usted tiene muchos funcionarios, imagínese un propietario. Bueno, pues eso no lo dirá María del Mar. Pues todavía peor. Todavía más preocupante. Claro, es lo que he mencionado yo, claro. Lo que dice Antonio, cuando tienes un ocupa, hay dos posibilidades. O presentas una denuncia penal, porque hay un delito de usurpación de la propiedad, o tienes un ocupa que ha dejado de pagarte, por lo tanto también es un ocupa. Claro. Y es un procedimiento civil, o sea, son dos cosas distintas, ¿vale? Entonces hay que saber muy bien en qué momento tienes que ejercitar tu derecho por la vía penal o ejercitar tu derecho por la vía civil. Por la vía civil, lo que ha dicho Antonio,
esta nueva ley, uno de los conceptos que ha establecido es que tú tienes que acreditar y dar la posibilidad a tu inquilino de que se acredite que es una persona vulnerable. Y lo tienes que acreditar en la demanda. ¿Y cómo lo acreditas eso documentalmente? Claro, la gente que nos estará viendo dice, bueno, ¿y cómo acredito yo eso documentalmente? Con las administraciones públicas. En este caso, con la Concejalía de Bienestar Social. Que hay que ir. Hay que ir, y pedirle... el propietario tiene que ir a la Concejalía y pedir que haya como una especie de conciliación previa ahí para que el ayuntamiento valore si esa persona es vulnerable o no. ¿Qué pasa si el ayuntamiento considera que esa persona es vulnerable? Tiene que notificar al juzgado donde tú has metido la demanda que esa persona es vulnerable y automáticamente el proceso se para. Se pone en stand-by como mínimo durante 3 meses. Si eres gran tenedor, ese stand-by se va a 4 meses. Vale, y aquí en Elche, ¿quién es el gran tenedor? ¿Cuántas viviendas hay que tener 10. para ser 10? Sin contar garajes y trasteros, lo dice la ley, la nueva ley. O sea, 10 viviendas que no sean ni trasteros... Eso también lo tienes que acreditar en la demanda. ¿Cómo? Sacándote un histórico del registro de la propiedad. De todo lo que tienes. Vale. Tremendo. La situación, Mar, es lo que nos han explicado. Vale, Sí, pues la sí. situación de los propietarios. Cuando una vivienda está ocupada, y luego no solo el propietario de la vivienda, sino que cómo son las ocupaciones, hay de todo tipo, conflictivas, pacíficas, ¿cómo son? Bueno, muy variopintas, pero sí que es cierto que en general son un problema para una comunidad de propietarios. Porque generalmente la persona que ocupa esa vivienda sin ese título de propiedad o de alquiler que le faculta para estar allí, no se siente un vecino de esa comunidad. Ni paga. No, claro que no paga. Con lo que tienen que pagar los demás si hay algún gasto extraordinario. Claro, entonces automáticamente esa vivienda, o bien porque está en manos de bancos o bien de algún particular que la haya alquilado y la persona se haya convertido en ocupa según las circunstancias, pero al final esa vivienda se queda, la comunidad se queda sin ese ingreso de esas cuotas. Pero ya no solamente es la cuestión económica que la es, sino que esas personas que están ocupando la vivienda, como no tienen esa conciencia de cuidar esa propiedad, porque saben que es un tránsito temporal, tampoco cuidan ni la convivencia, ni las relaciones con los vecinos, ni tienen cuidado por las zonas comunes y lleva cuidado y espera que el vecino de abajo no tenga goteras del piso que ocupa, porque generalmente son viviendas que están muy deterioradas y que en cualquier momento un reventón de una tubería privativa de esa vivienda, al de abajo ya tenemos el cisma hecho. Es decir, que no solamente es la cuestión particular de ese ocupa que está en esa vivienda, sino los efectos colaterales en la propiedad por la convivencia, porque no respetan lo que es las normas de convivencia, porque no se identifican como un vecino, es decir, tienen, en casos recientes que he tenido, pues el perro en el balcón todo el día ladrando, los niños no sé qué, se meten muchas personas a vivir. Hay otros que incluso sin tener que venir a una junta, vienen a una junta a decir que se ha estropeado el telefonillo y que no les va. También hay de todo, es un poco variopinto, pero generalmente a nosotros como comunidad lo que nos preocupa es que esa vivienda no está conservada y no se cuida, ni tiene su seguro, para el caso que haya un siniestro y afecta a terceros. Es muy complicado. Y por lo de la ley de la vivienda en general, entiendo yo que el derecho de la propiedad lo han metido con lo que es la vulnerabilidad y la han querido mezclar tanto que son dos cosas distintas. La vulnerabilidad, es decir, las personas que necesitan una vivienda, hay que hacer políticas para esa vulnerabilidad, para esa vivienda social, pero no me saques una ley de vivienda en la que España, además durante muchísimos años el derecho a la propiedad se ha tenido, y es un valor que muchos españoles en general o políticamente no se valora, pero es un valor muy bueno el que ha tenido el derecho a la propiedad España durante muchísimos años. Y ahora resulta que el tener una propiedad parece un pecado, que te tienes que mirar para atrás y decir que tengo yo una casa, ¿por qué tengo yo esta casa? ¿Qué he hecho yo para tener esta casa y otro no? Entonces, el problema es crear mala conciencia a un propietario que quiera alquilar o tenga su propiedad o quiera comprar más viviendas
y la vulnerabilidad mezclada con esa. La política no es eso. La política no es a base de un vecino que tiene o un propietario y una familia vulnerable. La política es atender a todos, pero no nos mezclemos. ¿Cuáles son los datos, Javier, los tienes en Elche, de la ocupación, del impacto que está teniendo la ocupación en estos últimos años? Porque si no hay vivienda, es evidente que sube también los casos de ocupas. Y sobre todo, ¿se puede entender que con la falta de vivienda haya inmuebles vacíos en manos de los bancos? Ese es otro gran problema. Javier, ¿cuál es la radiografía en Elche? En Elche hay muchos pisos vacíos, sobre todo pisos en el centro de familias que han tenido una mala experiencia anteriormente y no le puedes volver, por mucho que ahora sí que estamos funcionando, estamos trabajando todas las inmobiliarias, por lo menos de mi grupo, de la MLS Elche Santa Pola, con seguros de impago. No hay otra manera de proteger al propietario. Muy bien, perfecto. Pero este tipo de cosas suelen pasar más cuando uno le alquila al amigo, al vecino, al conocido, un acto de buena fe. En vez de pedirle la documentación, en pedirle el contrato de trabajo, las nóminas y hacer un asesoramiento como si fuera alguien, algún desconocido de la calle, se le alquila por proximidad, por conocimiento, simplemente por confianza y luego no te paga. Ahí tienes el lío y este problema. ¿Qué ocurre? Que hay muchas casas vacías. Tenemos estadísticas de que hay muchas casas vacías y el problema es que esos propietarios... no nos pensemos que son todos propietarios millonarios, ni mucho menos. Es gente que ha heredado una vivienda, es gente que tiene ese pequeño, digamos, ese pequeño extra que le viene bien para pagar la universidad del hijo y que también a su vez los van a hacer vulnerables porque si no cobran esa vivienda la necesitan incluso algunos con hipoteca y están alquilando casas. Entonces es también necesidad del arrendador. Hay muchas viviendas vacías, a lo que me estabas preguntando, y sobre todo hay muchos propietarios a los que ya... digamos que tienen una mala experiencia y es muy difícil intentar que esas viviendas vuelvan a salir en alquiler en Elche. Bien, pues este es el tema de la ocupación. Es un drama y evidentemente es responsabilidad, lo habéis dicho, estáis todos de acuerdo, del Gobierno, de las administraciones públicas, poner freno a este asunto y leyes que sirvan y que protejan más al propietario, claro. Por lo que habéis comentado. Bien. Pues vamos con el tema de las cifras en cuanto a los precios de alquileres y en cuanto a los precios de vivienda nueva en Elche. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué se han disparado los pocos alquileres que hay en estos momentos? Evidentemente es por la falta de oferta. Lo hemos dicho en el reportaje, Pimesa, ustedes van a construir vivienda asequible, menos mal, pero esa vivienda asequible, ¿a cuánto sale? Va a ser en Mestre Ángel Llorca. En la calle Mestre Ángel Llorca, 76 viviendas. Es muy poco, pero en 2024 este equipo de gobierno, ¿no? Sí, es que yo creo que hay que empezar por algún sitio. Tenemos un proyecto maduro, lo hemos presentado a los fondos europeos. Es una promoción de 76 viviendas en la zona de Trabalón, de Huerto Trabalón. Y, bueno, este es un proyecto que, en principio, le hemos ido rediseñando y al final lo que pensamos que era mejor es ver un hueco de mercado donde nosotros no podemos competir con la iniciativa privada. Es decir, uno de los principios que tiene Pimesa es que somos una empresa pública, pero no compite donde está la iniciativa privada. Si en la ciudad hay empresarios, promotores que están haciendo vivienda privada a sus niveles de precios, nosotros evidentemente ahí no podemos entrar. Por eso no hemos promovido vivienda pública, porque no teníamos margen para actuar y muchos promotores se pasaron a la vivienda pública. Bueno, ahora hay un hueco, hemos visto qué es lo que hace falta y aparte de vivienda social, está el concepto de vivienda asequible. Es un poco para favorecer que la clase media, que no puede acceder a las viviendas caras, ni tampoco está clasificada como vivienda social. Eso es lo que permite que estemos hablando de abanico de unos alquileres de en torno a los 400, 450, 500 euros, depende de la dimensión de la vivienda. Entonces, esto lo que va a favorecer es que, bueno, haya gente joven, haya gente que no necesite tantos metros, personas mayores que a lo mejor no necesitan tener tantos, se han quedado solos, o se han ido los hijos y se han quedado en una casa muy grande, que puedan poner esa casa en alquiler o incluso fraccionarla y irse a un sitio donde tengan un alquiler asequible, donde pueden vivir perfectamente en un edificio con unos parámetros de calidad, que es lo que exige Europa, que están por encima de lo normal en el mercado. Yo también quería poner en valor esas cosas, es decir, uno de los problemas de que han subido los precios no solo es de oferta-demanda, es que están subiendo los costes, han subido muchísimo los costes de construcción y eso también incide en el mercado.
O sea, ha subido muchísimo. Estos últimos años, después del COVID, hemos tenido una crisis post-COVID que no es una crisis sanitaria, ha sido una crisis económica. Lo que pasa es que la gente sí que se ha dado cuenta, es la que está viviéndolo. No es que tenga dificultades para el alquiler, es que tiene dificultades para pagar el aceite. Sí. Y está cambiando los... Entonces, claro, es que aparte de que ha subido el alquiler, es que ha subido las demás cosas, con lo cual la gente joven que tiene un sueldo o dos personas jóvenes que tienen un sueldo no pueden atender todos los gastos, no porque el alquiler esté caro, que está, no porque el alquiler haya subido, que ha subido notablemente, es que han subido todos los costes. Y además, la manía, entre comillas la manía, muchas administraciones, ¿vale?, están hasta ahora, porque ahora la tendencia que hay en algunas administraciones, por ejemplo, la nuestra, tanto local como valenciana, es quitar parte de la normativa que está encareciendo la vivienda. Por ejemplo, se han hecho códigos de edificación por fin se han dado y cuenta. Parámetros que es que no tienen ningún sentido exigirle tantas cosas a los constructores, porque un edificio no puede tener tantas cosas. A mí me decía una reunión, el anterior gobierno, que asistí a una reunión que me invitaron para aportar ideas, me imagino que no me habrán hecho caso, pero se lo dije, digo, mira, bueno, me habrán hecho caso porque al final no podían hacerlo lo que querían hacer. No, es que vamos a poner, en la planta baja hay que poner la entrada, hay que poner un cuarto que dice el código técnico de basuras. Y le digo, pero si en Elche no se recoge la basura con un cuarto de basuras. Ya, pero hay que dejar el hueco. ¿Pero para qué he dejado un hueco? Si cambia la ley. Bueno, el cuarto de basuras, que se computa. Pero también quieren hacer la entrada de las bicicletas por bajo. Y hay que dejar en determinados metros un local para el edificio, para la comunidad. ¿Pero para qué quiere un local a la comunidad? ¿Pero cuántas veces se va a reunir? Y yo decía, bueno, perfecto. ¿Y eso? Vas a hacer los edificios más grandes, porque todo eso no cabe en la planta baja de un edificio. Claro. Entonces, claro, todas esas cosas son sobrecostes de cosas que se están pidiendo que hacen que las viviendas son mejores, pero también valen más de construcción. Y esto hace que realmente los costes se hayan subido notablemente. O sea, que esa promoción de vivienda asequible que vais a construir en la zona del Trabalón, ¿llega a tiempo el cambio de la normativa? No, no llega al tiempo porque nosotros en esa normativa, como nos hemos acogido a los fondos europeos, los parámetros son todavía más exigentes, porque tienen que ser eficientes energéticamente, tienen que tener placas solares, tienen que tener... Bueno, pero cumple los requisitos. Por eso lleva ayudas públicas, porque si no llevara ayudas públicas de Europa, no se puede hacer ese edificio, o sea, no sería rentable hacer esos edificios. ¿Por eso se ha frenado la construcción de vivienda en Elche? Javier. Pues yo creo que la vivienda de obra nueva en Elche, lo que pasa es que se ha especializado mucho en el típico edificio con terraza, piscina y urbanizaciones. Nos hemos ido a ese modelo, solo a ese modelo. Yo recuerdo... ¿Es lo único que se está construyendo? Pues prácticamente. Y eso son precios de 220.000 a 230.000. Hasta mucho más incluso. Y el Pero único... en las pedanías. ¿Es en el único lugar donde hay espacio para ello o en el centro? No, a ver. En el Trabalón también. Claro, en el Trabalón se está haciendo, en el Trabalón ahora mismo es el núcleo, pero sí que echamos de menos, porque claro, yo entiendo que, como bien ha dicho compañero, es que los costes han subido muchísimo y a lo mejor ya, pues esa típica obra que se hacía en un barrio de 3 o 4 viviendas, en el sector Quinto, en Carrús, entonces claro, a lo mejor ya no es ni siquiera rentable y por eso no se está construyendo. Y todo se va a este tipo de vivienda que sí que se vende porque ese tipo de vivienda es la que se está demandando ahora, de obra nueva. ¿Y usted está notando, María del Mar, desde los administradores de finca, la venta de segunda mano? ¿Se ha disparado ante la falta de construcción o la construcción de viviendas de alto standing? Sí, la venta de segunda mano sí es lo que hay. Hoy en día la verdad es que el mercado que se mueve es de segunda mano y generalmente de viviendas ya antiguas. Se mueven en edificios que ya tienen unos años, un edificio ya antiguo, donde ya los propietarios van cambiando, que los hijos respecto de los padres ya no quieren esas viviendas, entonces ahí sí que hay mucha venta, bueno, mucha entre comillas, pero que si se mueve algo es en segunda, porque es más difícil entre generaciones jóvenes moverse, pero sí las personas mayores, cuando ya queda vacante la que es la vivienda, venderla en segunda. Pero bueno... Pero esa venta de segunda mano ¿va dirigida a residencia o a pisos turísticos y pisos de alquiler? Hay de todo. Lamentablemente, en muchos casos es vivienda para vivir, familiar, pero en otros muchos un problema que multiplica los problemas que tenemos de la vivienda es el alquiler vacacional. Es decir, es una actividad económica
que muchos propietarios ya dejan de ver el alquiler como un mero arrendamiento de larga temporada o de 6-7 meses o para estudiantes y lo han convertido en un negocio. El problema es que ha reducido considerablemente lo que es el alquiler de las familias o de personas que quieren estabilizarse, como en Elche, y crean un problema vecinal tremendo. O sea, ¿el alquiler vacacional? Bueno, los problemas son tremendos en el alquiler vacacional, porque los criterios en la Comunidad Valenciana y luego a nivel de los ayuntamientos para dar la licencia han variado los criterios. Entonces, en algunos momentos se ha concedido licencia para que en ese edificio, en un cuarto piso, haya vivienda vacacional con las maletitas para arriba, para abajo, o en una entreplanta que es de viviendas, pero es una entreplanta, ponerte un hostal. Y entonces, claro, pues los telefonillos, pues los extranjeros que vienen a pasar 2 o 3 días llaman, pues si no le abren el telefonillo, porque hoy en día el personal de un hostal está 3 horas, pero por la noche no, llaman a todos los telefonillos. Sí. Bueno, son muchísimos problemas. Se ha mezclado ahí el tema del alquiler con el alquiler vacacional y luego los hostales que también están proliferando. Los vecinos hoy en día, cuando oyen las maletas, corren, porque además no identifican ni siquiera a su vecino de toda la vida. Cuando voy a una reunión, dice, no, en tal vivienda hay un alquiler vacacional. Y dice, hombre, ¿seguro? Y dice, sí, porque van con maletas. Hombre, a lo mejor vienen para pasar el mes. La gente está realmente preocupada porque sea ese alquiler vacacional, porque además las personas que vienen van a pasárselo bien, vienen de vacaciones. En el centro de Alicante, en la parte de la Rambla y la Explanada, pues lo mismo más. Ahora han decidido que no se va a hacer, que no van a conceder el ayuntamiento a los pisos de más de una altura que no tengan acceso por la calle. Pero tenemos que esperar a que pase todo esto y los que están ya se quedan ahí. Pues eso está ocurriendo en Alicante. ¿En Elche cómo está el tema del alquiler vacacional? ¿Despuntando? Todavía no estamos ahí, pero llegaremos. Sí, porque al final estamos hablando que el alquiler residencial se está derivando a alquiler habitaciones y alquiler también vacacional. Elche no es igual de turístico que Alicante, pero oye, también tiene su público y poco a poco irá más. Yo lo que aconsejo a la gente que nos está viendo, a raíz de lo que ha dicho María del Mar y Javier, el tema del alquiler vacacional, es que las comunidades de propietarios, y seguro que María del Mar sabe más de esto que yo, les aconsejo que cambien los estatutos y que pongan específicamente una cláusula en los estatutos donde diga que está totalmente prohibido el alquiler vacacional en cualquier inmueble del edificio. Sí, lo están haciendo, ¿eh? Porque recientemente hay una sentencia del Tribunal Supremo que les dio la razón a la comunidad de propietarios en este sentido. ¿Y por qué se la dio? Precisamente por esto. Sí. Porque tenían establecidos en los estatutos de la comunidad que era totalmente prohibido tener una casa o una vivienda o un inmueble de alquiler vacacional, y lo ganaron. Y por lo tanto expulsaron a la gente que iba y venía con las maletas, como dice María del Mar, y obligaron al propietario a no destinar esa vivienda a alquiler vacacional. Pero ¿sabes lo que está pasando? Y hay que llevar mucho cuidado porque la ley lo deja muy claro, porque además la ley de propiedad horizontal ha bajado el quórum para hacer esa limitación para adoptar este acuerdo. Correcto. En Junta de Propietarios ya ha bajado ese quórum de la unanimidad a 3/5, entonces tú lo elevas a documento público, te vas al notario con todas las formalidades que requieren, notificaciones a todos los comuneros, demás, tal. Y llegas al registro y según el registro y según cómo te miren, te dicen, no te lo escriben. ¿Por qué? Cada registrador tiene su cosita, pero en muchos casos... Son todo facilidades. Sí. No. Y hay muchísimos acuerdos que no se han podido inscribir porque no están los términos que el registrador quiere. Y yo en el fondo lo que creo es que limitar la propiedad horizontal, porque si no la inscribes en el registro de la propiedad no tiene efectos a terceros, por lo tanto compras la vivienda y aunque esté prohibido en una junta, como no estaba en el registro, tú la puedes alquilar vacacionalmente. Y creo que en algunos juristas, y en este caso los registradores, a veces tienen ese miedo a poner esa limitación de esa
propiedad. Claro, lo que pasa es que lo que dice María Mal tiene toda la razón del mundo. Cada registrador es un mundo. Esto la gente lo tiene que entender también. De hecho, cuando se quiere adoptar algún acuerdo de esos, se dice, vamos a ver en qué registro hay que hacer caer esta finca y vamos a preguntarle al registrador cómo quiere que esté redactado. Conclusión. Que es mejor llevarse muy bien con todos los registradores de tu zona y segundo, llevar en la boca la nueva sentencia del Tribunal Supremo donde le da razón a esta comunidad de propietarios en base a ese requisito. Bueno, pues hacemos una breve pausa e inmediatamente retomamos este debate hablando precisamente de otros aspectos que también nos interesan de la vivienda. Volvemos enseguida, estamos ya en la recta final. Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte, Inmobiliaria y Abogados. Bien, pues hemos abordado la problemática que hay en Elche, que es igual que al resto de grandes ciudades españolas, y es que no hay vivienda. No hay vivienda para las personas vulnerables y los propietarios, en la mayoría de los casos, con las leyes en vigor, asumen algo que es responsabilidad del Estado, y es lo que han dicho nuestros contertulianos, y es que asumen a las personas vulnerables y tienen ellos que aguantar en la ocupación de sus viviendas porque así está establecido en la ley. Precisamente hoy en Madrid se ha reunido, el Gobierno se ha reunido con distintas asociaciones para buscar soluciones. Hay una cumbre de la vivienda y nosotros en esta recta final, en estos últimos minutos, queremos saber con nuestros invitados qué soluciones son las que o qué camino es el que debe seguir la administración local y autonómica, que es la más cercana a nosotros, para paliar el grave problema y preocupante problema que tenemos de que no hay vivienda asequible en esta ciudad, ni para jóvenes, ni para personas mayores, ni para familias. Javier, tú eres del mundo inmobiliario. ¿Qué soluciones es las que piensas tú que deben aportar los gobiernos? Porque esto se soluciona con políticas efectivas. Con políticas efectivas, y si pueden ser rápidas, mucho mejor, por lo que hemos estado hablando. Nosotros desde nuestro grupo de inmobiliaria siempre comentamos que se debería de flexibilizar lo que es el cambio de local a vivienda. Es decir, venimos de unos códigos de edificación antiguos y todavía sigue siendo difícil convertir un local en vivienda. No valen todos los locales, necesitamos a veces un patio de unas determinadas dimensiones, necesitamos también... necesitamos una puerta, unas ventanas a la luz, no valen ni siquiera todos los locales, pero es que encima los entresuelos comerciales, que eso que había mucho en Elche, que tenía su actividad comercial, nos estamos encontrando con que los que mantienen la licencia anterior aún tienen cierto uso como oficinas, los que no valen prácticamente para nada. O sea, las peluquerías, por ejemplo, que estaban en los entresuelos, ¿no se pueden convertir en pisos? Si no cumplen la altura de 2,50, ahora no puedes, no es accesible tampoco para subir, es decir... Ese tipo de producto que hay mucho en Elche, locales y entresuelos comerciales, que se le diera una solución. Me consta, y lo estamos consiguiendo, se están convirtiendo muchos locales en plantas bajas, pero necesitaríamos un poquito más. Ahí sí que tengo que decir que se está haciendo, pero necesitaríamos un poquito más. Y sobre todo el tema de los entresuelos, que se tocara aquí a nivel local, a ver qué se podría hacer con ese tipo de entresuelos. Eduardo. Bueno, yo creo que la cumbre esta que han hecho en Madrid está muy bien. La cumbre tiene que fructificar y cristalizar en políticas reales, eso para empezar. Yo también estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio antes, de que se debería de flexibilizar más la normativa para facilitar la construcción de más vivienda. No puede ser tan rígida. Y cogiendo lo que ha dicho Antonio también, estoy muy a favor, siempre he estado muy a favor de la colaboración público-privada en todos los ámbitos. En todos los ámbitos de la política. Y creo que en este, que es el derecho a la vivienda, y que tenemos un problema encima de la mesa gravísimo, no solo a nivel nacional, sino a nivel autonómico, creo que es más importante que nunca que tanto administraciones como entes privados, empresarios, se pongan de acuerdo de una vez por todas y entre todos saquen adelante normativas más flexibles y capacidad de subvencionar con fondos europeos
o atribuir más fondos propios a consellerías, concejalías y ministerios. Bueno, nos consta que eso es lo que ha dicho Carlos Mazón en varias de sus intervenciones en distintos actos públicos, que quiere que esta legislatura sea la legislatura de la vivienda. Por lo menos hemos dado un paso importante. El Gobierno valenciano lo tiene asumido y sabe que este problema hay que atajarlo, como el Gobierno de Pedro Sánchez que con esta cumbre. Claro, pero hay que llegar a... hay que cristalizar. Hay que gestionar. Exacto. Antonio, ¿a usted le dicen los políticos que gestione? A usted le toca gestionar muchos proyectos. Lo que acaba de decir Javier Espinosa de esos entresuelos y esos locales, convertirlos en viviendas con una normativa más flexible, usted lo ha dicho. Lo ha puesto sobre la mesa en las reuniones de los consejos de administración o en las reuniones que mantienen con el ayuntamiento con los responsables políticos. Yo creo que primero hay que aclarar el ámbito competencial, para empezar, en este país, de dónde está la vivienda, de quién depende. Porque parece ser que depende de las comunidades, pero el gobierno también legisla. Y resulta que luego las comunidades no aplican las medidas de los gobiernos. Eso, que creo que es un elemento distorsionado en este país, es decir, terminan legislando cosas que luego el resto no implantan. No, eso significa que hay normativas autonómicas, estatales, locales. Pues por eso el presidente Mazón ha determinado, que creo que es una cosa sensata, nada más llegar, es decir, vamos a simplificar todo el entramado normativo que está dificultando en que se puedan hacer viviendas y que encarezca el coste de la vivienda. Luego, primera medida de la Administración, ojalá se plasme en los próximos días, o no meses, sino días, esta actuación, que sé que están trabajando en ello, es que la normativa tan compleja que existe, a todos los niveles, pues se simplifique al máximo y permita este tipo de oferta, que es una necesidad, porque si no las casas están sin salida, como bajos, entresuelos, etcétera. Pero eso lo habrán abordado en algún consejo de administración de pymes en el Ayuntamiento de Elche. En el Ayuntamiento sí que están abordándolo, porque hay que darle soluciones, porque es complejo la normativa, esas viviendas o esos espacios no cumplen la normativa. Bueno, pues adáptalo. Hazle una excepción, busca una solución. Hay soluciones también técnicas ahora novedosas para hacer las cosas accesibles. Es decir, lo que no puede ser no hacer nada cuando hay una necesidad tan importante como la de vivienda. O sea, pues que en Elche, cámbiese la normativa. Están estudiando para cambiar y adaptar la normativa a las nuevas realidades del mercado. Sí, aquí hay, y lo estamos viendo, hay una demanda universitaria ahora mismo. Bueno, una es, o picoteas todas las casas con demanda, como las viviendas turísticas, o como se está haciendo aquí, y hay inversores que invierten en rehabilitar viviendas y están haciendo viviendas para universitarios en distintos puntos de la ciudad. ¿Por qué? Porque hay una demanda para eso. Y al promotor le resulta rentable. ¿Vale? Pues hagamos que, igual que le resulta rentable hacer viviendas para estudiantes y viviendas turísticas, ¿por qué no le resulta hacerlo rentable para hacer vivienda social y vivienda asequible? O vivienda protegida para la gente que no puede acceder a otro tipo de viviendas. No todo el mundo en Elche puede acceder a vivienda de 300.000 euros. Si es que nada más decirlo, tú como decías tú que no te enfades, no es enfadarse, es que eso no es normal. O sea, aquí en Elche no se gana tanto para poder hacer la gente de clase media una vivienda de 300.000 euros, ni en los mejores tiempos de que uno tenía primera residencia y segunda. Que en esta ciudad hemos sido capaces de tener primera vivienda y segunda. Y entre las dos nunca nos hemos gastado 300.000 euros. Lo que pasa ahora, se han hecho más grandes, después del COVID, esas terrazas tan chulas que se han hecho. Es decir, entonces, bien, pero si es para un tipo de público, pero lo que no puede ser es que haya gente que no pueda. Entonces, esa normativa hay que favorecerla y cambiarla. Y sobre todo, una cosa importante, que se necesitan fondos públicos, que menos políticas y más dinero. Más dinero para los ayuntamientos, más dinero para las comunidades. El Estado no hace viviendas, hace normas. Y es mejor que no las haga porque se equivoca, porque está haciendo normativas que no sirven, porque no está con la gente en la calle, pues que no haga la norma, si no es de su competencia, que deje de marear. Pero Antonio, que los políticos tienen que legislar. Pero que no saben. Pero vamos a ver. No es anarquista. Ya, pero no es un tema. Se trata de que legislen bien, porque lo que está claro es que con esa normativa no se ha resuelto el problema. Luego, no podemos seguir haciendo esa normativa. Es una anécdota. Ya, sí. Pero en la anécdota es la realidad. Es decir, no sigas insistiendo por ahí porque no está generando confianza para que la gente que es propietaria de una casa o una segunda vivienda la ponga en alquiler. Claro. Porque tienen mal regulado el tema de los desahucios, el tema de las ocupaciones, da seguridad jurídica. Y eso sí, resuelve también el tema de las personas vulnerables,
que no se hagan ocupas. Eso es... Uno se hace ocupa porque no tiene casa, no porque quiere ser ocupa. Claro. Correcto. Pero ¿por qué no se afronta eso? Tendrán que cambiar las políticas. Vamos, si le sale mal que se lo diga, pues lo siento por el gobierno de España, pero no estoy criticando, simplemente estoy diciéndole que es que no se legisla así, desde mi punto de vista, porque no se resuelve el problema. Y luego, por ejemplo, pues a nivel local, pues que el gobierno de España apruebe que parte del remanente que tienen los ayuntamientos se pueda destinar obligatoriamente a vivienda, pues no solo a asfaltar y poner aceras en las calles. Pues este ayuntamiento tiene 27 Bueno, millones de euros, pero para todavía la regla fiscal está por ahí pululando, bueno, no sabemos. Pero que dice Antonio tiene razón, depende del gobierno central. Claro, que la regla fiscal, bueno, pues también depende del gobierno central la regla fiscal, pues, que se ponga a regular la regla fiscal y que diga, vale, pues de esos 20 y tantos millones que tiene una ciudad, o lo que sea, pues que no sea una cosa que sea dadivosa, porque detrás de esto, que no lo hemos hablado aquí, creo que es muy importante, aparte de las necesidades ciudadanas, y ahí termino, es que se nos ha olvidado un tema, es que detrás de esto hay uno de los pocos sectores productivos que tiene este país. Este país ha perdido casi todos los sectores productivos, se los está perdiendo, y hay uno, que es el de la construcción, que es un sector productivo que es muy potente, que genera mucha mano de obra y que genera mucha riqueza, y eso no se está teniendo en cuenta aquí. Porque eso es lo que hace que la gente luego tenga buenas retribuciones, tenga sueldo y se puedan comprar una vivienda que se construye. ¿Está diciendo que el sector de la construcción en Elche está castigado por las normas y por...? En Elche no, en toda Bueno, España. no, pero yo me centro aquí en Elche, sí. Yo lo traigo aquí en Elche. No, pero bueno, yo no, lo hablo en general, en Elche igual que en general. Es decir, el problema que tenemos en Elche además es que hemos tenido pequeños promotores. Aquí no han venido las grandes empresas constructoras a esta ciudad nunca. Bueno, ¿por qué? Porque sí. habían promotores locales que han sustituido ese papel. Ya. Pero muchos de esos promotores ya no están, ya no han continuado, porque les cogió la crisis del 2008. Necesitamos potenciar un sector económico que genera mucha riqueza y mucho empleo. Y eso es muy importante que también lo tengan en cuenta los que desarrollan las normativas, porque es favorecer la economía. Y entonces, lo primero, quitar normas que te encarecen y que te perjudican. Claro. Y luego, legisla bien, si no tienes... Y sobre todo, los recursos que lleguen a la ciudadanía. Vamos a ver, Pimesa, ¿qué presupuesto tiene en 2024? ¿Qué presupuesto dispones? ¿Pero para vivienda? Sí, claro. Pues mira, solo para hacer referencia de lo que cuesta el edificio de las 76 viviendas. Ese edificio vale 6 millones de euros. ¿Y eso lo tienes en 2024? Sí. Bueno, tengo. Vamos a empezar en el 2024. Que luego la vivienda se hace... Son 2 años para hacer la vivienda. ¿Y solo son... ¿Te han dado dinero para 76 viviendas? No, a mí no me han dado dinero. Bueno, o sea, a Pimesa, para que la gente lo entienda. Eres el gerente de Pimesa. Tienes dinero para... Ahora me dan dinero para hacerlo. Cuidado, Antonio. Para es lo que se dice. Las 76 viviendas. ¿Y para más suelo residencial? No, ¿San Antón? ahora mismo no. San Antón estamos haciendo gestiones, el Ayuntamiento de Elche está haciendo gestiones ahora mismo para el tema de potenciar San Antón, para resolver los edificios pues que 6 faltan. 6 millones es muy poco. No, pero 6 millones diciendo lo que vale un edificio hace un edificio. Ya, pero lo es que vale en un poco edificio, en un privado o en uno público. Pero es poco lo que se ha presupuestado para promocionar la vivienda asequible en Elche en 2024, claro, pero es más de lo que se presupuestó en 2023. Más que nada. Porque yo creo que es un arranque, es decir... Claro, ¿con qué presupuestos ha contado Pimesa en los últimos años? Hombre, solo en el barrio San Antón hay 30 millones de euros de inversión, solo en el barrio San Antón. Solo en Porfirio Pascual, la rehabilitación son 10 millones de euros, que es una rehabilitación con eficiencia energética. Estamos hablando de inversiones de esas características. Es decir, no son tan fáciles de que, por ejemplo, en un barrio como Porfirio Pascual, no creo que un sector privado, evidentemente lo construyen los privados y lo arreglan los privados, pero un promotor privado no va a rehabilitar un barrio, eso lo tiene que hacer la administración pública. Por supuesto, para eso sí, están. Y María del Mar, que ya se nos ha comido soluciones desde el Colegio de la Provincia de Administradores de Fincas. ¿Qué pedís ahora que tienes la oportunidad públicamente a las administraciones públicas, a los políticos? Pues como en las comunidades de propietarios viven ciudadanos de a pie, lo que pedimos es que las leyes sean para todos y se legisle bien y que cuando salga una ley no se piense ya que esa ley no va a funcionar, y que no sea una ley con una ideología. Ese es el problema, tiene que ser una ley para todos. Y yo digo que si hace 30 años se sacaban viviendas de VPO, ahora las podemos llamar como quieras. Si el sistema ha funcionado hace 30 años, hace 40 y hace 20, ¿por qué no ponemos a funcionar los modelos
en estos tiempos. Hemos trabajado bien y hemos creado vivienda. ¿Por qué ahora no? Eso es lo que hay que preguntarse, en qué se está fallando y qué camino tenemos que coger. ¿Por qué ahora no? Eso es verdad. Bueno, pues nos quedamos con esa pregunta. Ponemos el punto final. Javier Espinosa, muchas gracias por asistir. Eduardo García Ontiveros, Antonio Martínez, María del Mar Rodríguez, por hablar precisamente de un problema que todos estamos de acuerdo en que se ha fallado estrepitosamente, las políticas no están funcionando, las leyes tampoco, y la vivienda tiene que ser una prioridad en la agenda política de todos los gobiernos para que las familias, los jóvenes, los mayores puedan tener ese derecho constitucional a tener un techo donde dormir, donde refugiarse y donde vivir. Nosotros les agradecemos también a ustedes la atención que nos prestan y la próxima semana volvemos. Tema. Grupo Horizonte patrocina el debate. Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados.